Estamos de vuelta con ustedes. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros en este su toque de queda de todos los fines de semana. Tal como les prometimos antes de la pausa, estamos aquí con un invitado súper especial y que nos hace el honor de acompañarnos en el día de hoy. Él es Lenín Hernández, fiscalizador en el Distrito Nacional y aspirante a conformar el Consejo Superior del Ministerio Público. Muchísimas gracias, Lenín, por acudir a nuestro llamado. Muchas gracias, Rosalba. Muchas gracias, don José. Lenín Hernández, soy fiscalizador, adscrito a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, miembro de la carrera del Ministerio Público y aspirante a integrar el Consejo Superior del Ministerio Público en nuestra categoría de fiscalizador. Ahora, Lenín, con todo este tema que ha traído el presidente Luis Abinader de la independencia del Ministerio Público y tú que formas parte de él, ¿qué de nuevo piensas agregarle al Ministerio Público? ¿Cuáles son los aportes que harías tú para contribuir con esa independencia que busca el presidente Luis Abinader y que algunos todavía dudan de que se esté llevando a cabo en realidad? Sí, precisamente nosotros para establecer nuestra propuesta partimos de una premisa constitucional. La permanencia del fiscal en la carrera es una labor que atiende al Consejo Superior del Ministerio Público, porque el Consejo Superior del Ministerio Público es el que administra la carrera, es el órgano de gobierno del Ministerio Público y por lo tanto en ese órgano colegiado reposa el avance, el estancamiento de la carrera. Yo considero que lo que garantiza la independencia del Ministerio Público es apostar a su carrera, porque los miembros de carrera del Ministerio Público son elegidos mediante concurso público de oposición, en el que participan aproximadamente 2.500, 5.000 abogados. En el concurso que participamos nosotros, fueron a la contienda aproximadamente 5.000 abogados para elegir 240 aspirantes a miembros del Ministerio Público. Entonces, si nosotros fortalecemos la carrera, es una vía idónea para nosotros garantizar la independencia del Ministerio Público. Que nosotros abordamos la independencia desde dos perspectivas. Una independencia procesal. Independencia procesal quiere decir que en el transcurso de una investigación penal, ningún órgano de la administración pública, ningún poder público de los tradicionalmente constituidos, o institución pública o autoridad pública puede inmiscuirse en esa labor de investigación. Esa es la independencia procesal. Esa independencia la contempla la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11 desde su entrada en vigencia en el año 2011. Ahora, otra forma de nosotros abordar la independencia del Ministerio Público es la independencia política, es decir, eso es la inmiscusión del Poder Ejecutivo en la labor de investigación del Ministerio Público. Y actualmente no existe inmiscusión de la labor del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo en la labor del Ministerio Público. Entonces, la independencia no se puede abordar solamente desde la perspectiva política, sino desde la procesal, o sea, desde la investigación de los procesos penales. Bueno, vamos a conocer un poquito de Lenín Hernández. ¿Quién es este joven destacado profesional que quiere ser miembro del Consejo Superior del Ministerio Público? Él estudió en el Liceo San Juan Bautista de La Salle en Simón Bolívar, realizó sus estudios de grado becado, la licenciatura en Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo. Se graduó magna cum laude, estudios de posgrado, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en el 2019 y participó en el programa de capacitación inicial para aspirantes a fiscalizador. En su trayectoria como profesional, como miembro del Ministerio Público, él modela los valores de pulcritud, diligencia, objetividad, compañerismo y profunda percepción social y política. Ahí tenemos por un excelente perfil. Un perfil claro de lo que debe ser un miembro del Consejo del Poder Judicial, del Superior, el Consejo Superior del Ministerio Público, que como usted bien ha dicho, es el gobierno del Ministerio Público. ¿Sienten ustedes que tienen ahora mucho mayor libertad
para manejarse con independencia en la investigación de los casos, con este impulso que le ha dado el presidente Luis Abinader, que ha sido una bandera una bandera que ha enarbolado el presidente de la República, la independencia del Ministerio Público, y cómo se maneja esa especie de matrimonio que debe haber entre el Ministerio Público y los jueces para que garanticemos una adecuada administración de justicia. Sí, miren, como dije anteriormente, el Poder Ejecutivo ha respetado la independencia procesal que atiende al Ministerio Público. O sea, independientemente de que en estos momentos se estén investigando procesos por corrupción de gobiernos pasados, eso no quiere decir que sea en virtud de un mandato del Poder Ejecutivo, ni que una investigación penal sea por cuestiones políticas. Para una persona ser procesada en un tribunal debe sencillamente contar con una cintila o elementos mínimos que lo vinculen al hecho que se está investigando. Entonces, cumplida con esas condiciones jurídicas contempladas en la ley, pues evidentemente los procesos no se pueden tildar de políticos. El Ministerio Público en esta gestión en cuanto a la independencia procesal ha avanzado a amplios rasgos. Nosotros en el ejercicio de la carrera del Ministerio Público en 11 años que cumplimos el 1 de noviembre del presente año, nunca hemos sentido presión de ninguna autoridad pública para nosotros llevar a cabo una investigación penal. O sea, la independencia procesal del Ministerio Público, nosotros podemos apostar a que existe. Entonces, Lenín, vemos que el Ministerio Público quizás en esta gestión es en la que ha sometido más cantidad de casos de corrupción, sometiendo a personas tan poderosas y tan cercanas a un expresidente como hermanos del expresidente, ministros, que fueron personas bastante cercanas a Danilo Medina. Sin embargo, a la hora de los resultados, a la hora de que el tribunal llega al juicio de fondo, que le toca dictar sentencia, la población no queda conforme. Hay quienes dicen que el Ministerio Público, como se dice vulgarmente, vende una movie que sabe que no va a poder obtener al final de ese proceso judicial. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es el sistema judicial? ¿Es el Ministerio Público que no instrumenta bien los casos? Porque al final no se han obtenido condenas satisfactorias en la mayoría de los casos. Sí, recientemente la magistrada Jenny Berenice Reynoso estuvo estableciendo en una conferencia de que la República Dominicana necesita una ley anticorrupción. ¿Qué es una ley anticorrupción? No solamente, nosotros consideramos que no solamente una ley, una disposición normativa que vaya a establecer conductas típicas. Hablas de una ley especial. Así es, una ley especial, anticorrupción. No solamente una ley que establezca conductas típicas, que son las conductas impropias, y que establezcan por vía de consecuencia la sanción o la consecuencia jurídica, sino que esa ley también contemple el procedimiento a seguir ante los tribunales, porque nosotros sustentamos que el Código Procesal Penal, la normativa procesal penal vigente, fue habilitada por el legislador para procesos penales ordinarios. Estos procesos que el Ministerio Público lleva a amplios rasgos son procesos especiales, que dicho sea de paso, los plazos contemplados en la normativa procesal penal vigente no son suficientes para el Ministerio Público desarrollarse, llevar a cabo una investigación a amplios rasgos, porque los plazos establecidos para la amplitud de lo que se está investigando pues resultan cortos. Por ejemplo, el plazo establecido actualmente en el Código Procesal Penal para concluir un caso de persecución de corrupción son 4 años. Para todos los procesos penales. El plazo máximo de la duración del proceso son 4 años. Pero hay que se algunos inicia, que duran mucho más de ahí. Sí, voy a explicar eso en un momento. Los 4 años se inicia a partir del momento en que se aplica una medida de coerción o a partir del momento en que se confirma que un ciudadano ha resultado vulnerado en algún derecho fundamental. Okay. Entonces,
También otro aspecto que da inicio a la duración del plazo máximo del proceso de los 4 años es un anticipo de prueba. O sea, tal vez someter a una víctima, a un testigo, a que ofrezca la declaración testimonial de forma anticipada. Eso da inicio también al cómputo del plazo máximo del proceso. La propia norma contempla que ese plazo aumenta un año más para las vías recursivas. O sea, la norma está diseñada para que en 5 años un proceso penal recorra todas las etapas procesales, inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero es común que se incidenten mucho los procesos judiciales y quizás eso es lo que hace que se hagan más extensos. Lo incidenta tanto la parte acusadora como la parte de la defensa. ¿Entiendes que se debería regular esa parte? Sí, los incidentes están contemplados en la norma para que las partes del proceso puedan hacer uso del mismo. Entonces, este cómputo del plazo de los procesos, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que no es un plazo matemático. O sea, si usted utiliza esas figuras jurídicas e incidente el proceso, el hecho, eso no se le puede revertir o no le puede afectar a la parte contraria. Entonces, los plazos procesales le cuentan a cada parte del proceso de manera independiente. Hay que ver lo que usted hizo como parte del proceso para que el proceso se alargue. Entonces, eso que usted hizo no le puede afectar a la parte contraria. Por ejemplo, en el caso de la investigación al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que es un expediente que tiene 13,000 y pico de páginas y está leyendo el Ministerio Público, hay el temor de que pueda cumplirse el plazo máximo sin que el tribunal o los tribunales hayan dado una sentencia condenatoria o absolutoria, o sea, que el caso adquiera la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Hay ese temor porque es un expediente bastante voluminoso. Entonces, lo que usted plantea de que haya una ley especial para los casos de corrupción administrativa que tipifique además las conductas corruptas, las conductas típicas de un acto de corrupción, podría ampliar ese plazo, podría tener el Ministerio Público un plazo mucho más holgado para hacer su investigación y para que los tribunales puedan dirimir ese expediente sin el temor de que pueda perimir en la justicia. Sí, probablemente, siempre que la autoridad pública, con la competencia para hacerlo, que es el Congreso Nacional, pues pueda votar una ley con esas características. Hay un tema del que vienen hablando entendidos en la materia, abogados, representantes de la sociedad civil, y es una crítica al uso y abuso de la prisión preventiva. Dicen que este es uno de los países que más utiliza la prisión preventiva, pero que después se le da 18 meses de prisión preventiva, 6 meses, luego esas personas son enviadas a su casa con una variación de medida y se manda una percepción errónea a la población, porque la población entiende que desde que se le varía la medida de coerción, pues ya el caso cerró, que ya el caso terminó ahí. ¿Usted como fiscalizador entiende también que se hace un uso abusivo de la prisión preventiva? El Ministerio Público requiere al tribunal una prisión preventiva como a modo de concluir en un requerimiento de medida de coerción. Ese requerimiento, conjuntamente con los hechos que presenta el Ministerio Público y la vinculación mínima sobre el imputado, es tasado por el juez en una balanza. ¿Con qué? Con los elementos de arraigo del imputado. Los elementos de arraigo son la confirmación de su identidad, con su cédula de identidad y electoral, si tiene familia, un domicilio fijo, la posibilidad de esa persona de salir del país con facilidad, la conducta de esa persona frente al proceso, se evadió de la justicia, se mandó a huir, como decimos en el sector, la conducta de la pena probable a imponer, el daño que debe resarcir a la sociedad. Esos aspectos son colocados en una balanza y entonces el juez toma la decisión. Si este imputado no tiene identidad, no tiene cédula de identidad,
que nosotros podamos individualizar. O sea, nosotros no sabemos frente a quién estamos. Si este imputado no tiene un domicilio conocido, este imputado el hecho es grave, la gravedad del hecho, la pena probable a imponer entre 20 y 30 años de prisión, por lo menos. Entonces, va a prevalecer el hecho investigado que los presupuestos de arraigo que presenta el imputado. Y se va a aplicar la prisión preventiva, en primer lugar, para garantizar que ese imputado no se extraiga del proceso, y en segundo lugar, para que el imputado no pueda obrar en contra de la investigación realizada por el Ministerio Público. Esa es la razón de la prisión preventiva. En los casos de la justicia penal ordinaria, la prisión preventiva no puede exceder de 12 meses. El plazo máximo de la prisión preventiva en los casos de la justicia penal ordinaria son 12 meses. Ahora, en los casos en que se ha declarado complejo el proceso, la prisión preventiva es de 18 meses. Ya concluido ese plazo, a petición de parte, si se le somete a la consideración del juez, como es lo que contempla la norma, nada quita de que el juez pueda ordenar el cese de la prisión preventiva. Y no obstante se haya dispuesto 12 meses, 18 meses de prisión preventiva, cada 3 meses se debe de realizar una revisión obligatoria la prisión preventiva. En esas revisiones puede, por ejemplo, el juez tomar la decisión de variarle la medida de coerción. Por ejemplo, una persona que le impusieron prisión preventiva puede, por ejemplo, recibir una medida cautelar menos gravosa, que puede ser, por ejemplo, como prisión domiciliaria, o simple y llanamente el pago de una multa o de una fianza, una garantía económica, como le llaman, con una compañía aseguradora, que fue lo que pasó con José Ramón Peralta. Ya todos los demás involucrados en la red Calamar habían sido le habían impuesto otras medidas menos gravosas y el único que quedaba con prisión preventiva era él. Entonces hay gente que entiende que porque mandaron a José Ramón Peralta para su casa, ya el caso se debilitó, ya el caso se cerró. No, el caso sigue siendo ventilado en los tribunales, única y exclusivamente. El cambio es que José Ramón Peralta, en lugar de seguir el proceso preso en Najayo, lo va a seguir desde su casa con impedimento de salida y el pago de una garantía económica. Así es. Lenín, hay una propuesta desde que el presidente Luis Abinader asumió, y es la conformación de un Ministerio de Justicia como una forma de todavía darle más independencia al Ministerio Público, y que la selección o que la designación del jefe del Ministerio Público, del procurador o procuradora general de la República, no esté a discreción del presidente de turno. ¿Estás de acuerdo con esa conformación de un Ministerio de Justicia, y cómo crees que aportaría esto al fortalecimiento del sistema? Sí, nosotros hicimos nuestras observaciones el año pasado a la iniciativa legislativa que crearía el Ministerio de Justicia. Al principio de esa iniciativa legislativa, cuando se convocó a la comunidad jurídica para discutirla, se adentraba en la carrera del Ministerio Público y establecía que dentro de los requisitos para ser miembro de la carrera del Ministerio Público dentro de los requisitos para ser Ministerio Público no se necesitaba pertenecer a la carrera, ¿verdad? Hicimos nuestras observaciones en ese sentido, y ya el proyecto que se depositó en la Cámara de Diputados pues excluyó esa parte. Otra observación que nosotros hicimos es con respecto a algunas tasas que el Ministerio Público percibe. Tasas es cobro de servicio por los servicios de antecedentes penales, por el servicio de legalización de documentos notariales, por los servicios de la ONG, que sencillamente se iban a reasignar al Ministerio de Justicia, pero que son unos fondos, unos recursos que percibía el Ministerio Público y que ya no lo iba a percibir. Entonces nos preguntábamos si esos fondos iban a ser restituidos por el presupuesto general del Estado. Un aspecto importante con el que nosotros estamos de acuerdo es la administración del sistema penitenciario, que actualmente recae dentro del Ministerio Público. Es mucha carga, tiene mucho trabajo el Ministerio Público. Y en el sentido, por ejemplo, de la construcción, adecuación, como remodelación de las cárceles, ya este año el Ministerio Público no tiene esa responsabilidad, más sí la alimentación.
y la administración en sí, la logística del personal, el Ministerio Público continúa con esa carga. Que nosotros sí estaríamos de acuerdo con la creación de ese Ministerio de Justicia para que concentre la administración del sistema penitenciario y que el Ministerio Público continúe con la labor de persecución, que es la que le corresponde en términos constitucionales. Con respecto a la designación de la cabeza del Ministerio Público, nosotros este artículo que te dice aquí, Ministerio Público, Origen y Evolución. En este artículo nosotros abordamos todas las constituciones que hemos tenido, las 39 reformas constitucionales, y en las 39 reformas constitucionales, quien ha designado el Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público, es el presidente de la República. Cuando ya no sea el presidente de la República, el Poder Ejecutivo que designe el Ministerio Público, lo va a tener que hacer otro poder público tradicionalmente constituido, porque el Ministerio Público es una institución pública del Estado que se encuentra bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo, y en la estructura del Estado debe de encontrarse amparado en uno de estos tres grandes poderes tradicionalmente constituidos: legislativo, ejecutivo o judicial. ¿Quién lo va a escoger? El Poder Legislativo, como ocurre en El Salvador, que cualquier abogado puede acudir a concursar, presentar su currículum en el Congreso Nacional, y ellos hacen la elección. El Congreso designa al fiscal general de El Salvador, o el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? Excluir definitivamente las manos políticas de la selección del procurador, o darle una verdadera independencia procesal al Ministerio Público. ¿Y no podría ser el Consejo del Poder del Ministerio, no podría ser el Consejo Superior del Ministerio Público? El Consejo Superior del Ministerio Público. Nosotros aspiramos a que en un futuro no muy lejano la cabeza del Ministerio Público sea de carrera, porque nosotros apostamos al fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público. Hasta el momento no hemos tenido un procurador de carrera, pero eso sí aportaría a una real independencia procesal y también política del Ministerio Público. Está muy interesante esta conversación, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, pero que le recuerde a la gente cuándo es la selección de la escogencia de los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, para ya finalizar esta entrevista contigo y dejar abierto este espacio para cuando quieras volver, para cuando ya seas miembro de ese organismo. Muy bien. Este sábado 9 de diciembre hay una fiesta en el Ministerio Público, donde todos los miembros de la carrera del Ministerio Público escogerán a los miembros del Consejo. Este Consejo tendrá un gran reto y será el de afianzar la carrera del Ministerio Público, y quien le dirige la palabra aspira a ser el representante de los fiscalizadores para defender y garantizar los derechos de los fiscalizadores y cada uno de los miembros de la carrera del Ministerio Público. Muchísimas gracias, Lenín, por acudir a nuestro llamado, y lamentablemente, lástima que el tiempo en televisión se acabe tan rápido. Usted mantenga la sintonía con nosotros, porque al regreso tenemos mucho más.